La industria del cine no solamente son luces y reflectores, la mayoría de éxitos de Hollywood tienen algún problema legal, por personas que buscan llamar la atención o porque en realidad faltan al respeto de la misma. Hablamos de los plagios, algún tipo de similitud en la película que podría llevar a millones de dólares de compensación. Muchas de ellas se vieron envueltas en apuros por el simple hecho de no poner el nombre en los créditos o porque es una copia más barata que la película original. Aquí te mostraremos los casos más mediáticos de los plagios en el cine. Atención, lo que verás podría considerarse spoiler, ya que hablaremos de algunas películas que quizás no has visto y bueno, eso sería todo, así que ten cuidado. Buscando a Nemo. El pececito perdido fue una de las películas más taquilleras de Pixar, pero no solo es algo bonito, entre bambalinas hay problemas legales, y no solamente uno. Buscando a Nemo ha tenido algunas denuncias por plagio, pero nada concluyente a millonarias demandas. El más controversial fue el de Frank DeCalves, ya que llevó a Pixar a juicio porque consideraba que se había copiado multitudinales elementos de su libro infantil que había hecho ese mismo año que estrenó la película. Lo cierto es que los parecidos son lo suficientemente razonables como para una demanda, pero no tanto mérito si publicas un libro 2 meses después de que la película fuera estrenada, ya que en realidad el plagio es de la segunda persona en publicarlo. Por desgracia para Frank, se demostró que fue un fraude, por lo que fue condenado a pagar $80,000 de gastos legales y conceptos por daños y perjuicios. El curioso caso de Benjamin Button. La película interpretada por Brad Pitt cuenta la historia de un bebé que nace siendo anciano y mientras va creciendo se vuelve más joven. Es una película de ficción que fue muy controversial y para algunos críticos no tan buena, con ganancias de $300 millones. En fin, un tal Adrian Piccini consideró que la cinta de David Fincher era un plagio de Arthur Return to Innocence, un relato corto que había escrito en el año de 1994, por lo que contrató a un abogado y demandó a la Paramount Pictures por la suma millonaria de $100 millones. Pero es que en realidad el curioso caso de Benjamin Button era una adaptación de un relato corto pero no escrito por él, sino por Scott Fitzgerald en el año de 1922, 72 años antes de la salida de esta obra. Comprando los derechos para realizar esta película, la Paramount no tuvo problemas para ganar esta pelea legal que al final no llegó a nada. El príncipe de Zamunda. Tal vez para las generaciones nuevas esta sea una película desconocida, pero ya a partir de las personas mayores de 30 años, la película del príncipe de Zamunda ha surcado sus oídos, ya que fue una de las favoritas de los finales de los años 80. Interpretado por el famoso Eddie Murphy, tuvo una controversial denuncia por los derechos de la idea sobre el príncipe que llega de África a buscar su princesa en Nueva York. Art Burchard los llevó a juicio y es que en realidad él fue el escritor de la película, que presentó a la Paramount Pictures en el año de 1982. Aunque ese proyecto se canceló en el 85, Burchard no sabía que sería retornada en el año del 89, por lo que cuando salió al estreno fue una gran sorpresa para él. Ya que él no recibió ningún tipo de compensación por el estreno, en el año de 1990 la productora llegó a un acuerdo con él por la suma de $850,000 por daños y perjuicios. Frozen. La película animada más taquillera de todos los tiempos recibió varias demandas por plagio, ya que sea una historia alemana o una historia norteamericana tuvo ciertas denuncias por parte de X personas. Pero la que a nosotros nos interesa es la demanda que interpuso Kelly Wilson por las excesivas semejanzas hacia su cortometraje de Snowman, como podemos verlo justo ahora. La demanda fue por su primer adelanto, el tráiler número 1, ya que ante un juez se decidió que la demanda contra toda la película estaba injustificada. La cuestión es que Disney hizo todo lo posible para que se desmintiera este caso, pero al no lograrlo, acabó llegando a un acuerdo con Wilson para evitarse problemas mayores. Por desgracia, nunca sabremos la cantidad que tuvo que pagar,
pero seguro fue una minucia en comparación con el dinero que obtuvo las ganancias de la película Frozen, El Reino de Hielo. In Time. Seguro que muchos ya casi ni recuerdan esta película, dirigida por Andrew Niccol y protagonizada por Justin Timberlake. No los culpo porque en realidad es una cinta bastante mediocre según el New York Times, que incluso antes de su estreno fue demandada por un plagio por el escritor Harlan Ellison, ya que consideraba que se había apropiado de una multitud de cosas de su relato Arrepiéntete, Arlequín, dijo el señor Tic Tac. Los parecidos existen, pero cuando Ellison vio la película, decidió retirar la demanda, dejándolos con la duda de que se debe a que creía que por su aquel entonces ya conocido fracaso económico iba a impedir que se sacase una compensación alguna, o porque tampoco le apetecía ver que su nombre sea asociado a una película tan mala. A mi parecer, el más divertido fue lo primero. La Liga de Hombres Extraordinarios. ¿Quién no se animó a ver una película donde aparece la esposa de Drácula, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, el hombre invisible y el Capitán Nemo, además del aventurero Alan Quatermain? Pero ¿cómo puede ser un plagio un popular cómic francés de Alan Moore, creado años antes de la película? Bueno, a pesar de que la compañía de Alan Moore vendió los derechos de la obra, los hermanos Coen y Martin Poole consideraron que Fox simplemente había robado una idea que ellos ya habían propuesto a diferentes productoras, sobre de juntar a varios personajes de novelas y que crearon una alianza. Fox no tardó en calificar de absurdo esta denuncia, pero después de un año acabó optando por evitar más problemas y llegó a un acuerdo monetario con ellos. Rocky Balboa. Sylvester Stallone escribió el guión de Rocky poco después de ver el combate entre Chuck Wepner y Muhammad Ali, e incluso llegó a usar este nombre del primero durante la campaña promocional del lanzamiento de la película en DVD varios años después. Sin embargo, Stallone consideraba que ya era suficientemente recompensa ser reconocido como Rocky de la vida real, por lo que ignoró su promesa de darle una compensación económica a Wepner, que llevó el caso a los tribunales en el año del 2003, pero hubo que esperar hasta el 2006 para ver que se llegase a un acuerdo económico cuyos términos se desconocen. Casualmente, Rocky Balboa, la sexta entrega de la franquicia, se estrenó apenas meses después de solucionar este problema, por lo que se sospechó que Stallone simplemente quiso esquivar alguna posible mala prensa que esto habría dado al regreso de la gran pantalla del personaje que 16 años después volvía a la pantalla grande. Terminator. ¿Se acuerdan de Harlan Ellison, el escritor que presentó una demanda por plagio contra In Time y que decidió retirarla tras ver la película? Pues ya en los años 80 llevó a juicio a los productores de Terminator. El motivo fue que antes de que se estrenara la película había recibido el aviso de que se iba a rodar una película con un guión que parecía haberse inspirado más de la cuenta en un episodio que había escrito años atrás en la serie Más allá del límite. Eso sí, lo que terminó por ponerle a la defensiva fue que se olvidasen de invitarlo al estreno cuando en aquel entonces lo invitaban a todo. Finalmente se llevó a un acuerdo extrajudicial que obligó a incluir en todas las copias de las películas un reconocimiento para la Harlan Ellison y que además obtuviera que pagarle una compensación que oscila entre los 65 y $400,000 según las ganancias de la película, y como saben fue todo un éxito, así que creemos que fue más de 400,000. ¿Qué pasó ayer? Parte 2. Muchos pleitos se arrojaron sobre Warner Brothers y todo lo ganó en los tribunales e incluso antes de llegar a las manos de un juez. La demanda más interesante fue el que provocó un artista del tatuaje, que aseguró que el que lleva en el rostro Ed Helms es una copia del que él había creado para el boxeador Mike Tyson. Según se confirmó, Mike Tyson se le pagó para aparecer en la película y prestar ciertos derechos como su tatuaje, según él pensaba que le pertenecían.
Para dejar claros, a pesar de que Mike Tyson pagó por el tatuaje, el arte no le pertenece, sino a su creador. El artista intentó detener el lanzamiento del film, y estuvo a punto de hacerlo, pero el estudio llegó a una solución cuyos términos no fueron revelados, aunque la peculiar manera de ganar este controversial plagio fue algo que podemos resaltar. Nosferatu. El caso de plagio cinematográfico más popular de todos los tiempos fue Nosferatu, o en palabras sencillas, Drácula. El productor Alvin Grau llevaba varios años intentando sacar adelante esta adaptación, la inmortal novela de Bram Stoker, y creía que podía hacerlo sin más, ya que el libro había pasado a ser de dominio público en los Estados Unidos por un error. Como muchos saben, Drácula, Frankenstein, el hombre lobo, los aliens, los zombies y cierta cantidad de personajes de ficción son de dominio público, ya que fueron creados por personas que no constataron sus derechos y ya no tienen la validez para realizarlo. Pero Drácula aún tenía protección editorial en Alemania, su país natal, hasta el año de 1962. Por si las moscas, la productora introdujo algunos cambios en el guión, pero eso no le libró de una demanda muy poco después del estreno de Nosferatu. El parecido era demasiado notable, existiendo además pruebas de que el personaje se llamaba Drácula en las primeras versiones del guión, por lo que la productora acabó en bancarrota. El problema añadido fue que un abogado dictó que todas las copias de Nosferatu fueran destruidas, y así fue, salvo una que llegó a Estados Unidos, donde la justicia jamás iba a obligar a destruirla al contar con leyes diferentes. Solamente eso impidió que desapareciera este clásico de cine de terror tan preciado. Gracias por ver al Barbudo. Suscríbete para más. Recuerda que puedes entrar al canal y ver los mejores tops 10 que puedas imaginar. Hasta la próxima.